Trador en la 92.9, Radio La Clave. Este sábado, o sea pasado mañana, por fin se resuelve la candidatura presidencial de Unidad Constituyente entre Paula Narváez, Yasna Proboste y Carlos Maldonado. Las estimaciones de participación de sus partidos van entre las 100.000 y 250.000 personas. Recordemos además que este lunes 23 es el plazo final para inscribir las candidaturas tanto de presidentes como parlamentarios. Con este escenario político al frente conversamos con Marco Moreno, doctor en Ciencia Política, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Muy buenos días, Marco, bienvenido como siempre aquí al Mostrador en La Clave. Hola Macarena, Federico, Nicole, muy buenos días. Buen día. Hola Marco. Muy buenos días, Marco Moreno. Como siempre, un placer este jueves hablar un poco de política contigo, ¿no? Reflexionar, analizar. Oye, ¿cómo ves la recta final en Unidad Constituyente, en lo que es la centroizquierda, de cara a esta consulta ciudadana o primaria convencional del día sábado? ¿Quién hasta ahora, porque claro, las elecciones va a ser el sábado, pero quién hasta ahora se ve como ganador o perdedor en terreno y en el esfuerzo en redes sociales, en fin? Mira, la verdad que hace un par de semanas atrás, efectivamente, ya la senadora Yasna Proboste tenía el camino relativamente despejado, pero en estas dos últimas semanas, debates de por medio, ¿no? en televisión y en radio, la cancha se ha ido de alguna manera nivelando, ¿no? Se ha ido emparejando y si a esto sumamos el fantasma de la baja participación, se dice que podría llover el día sábado también, ¿no? Podría entonces esto influir en un resultado bien incierto, ¿no? Y en el sentido de que va a depender mucho y todo esto se va a jugar en la cantidad de personas que participen de este proceso, ¿no? El día sábado 21. En el sentido de que si hay una participación importante, digamos, sobre las 500.000 personas, es decir, más allá de los militantes de los partidos, no más allá de la militancia de los partidos, que si sumamos a todos estos partidos que compiten el sábado, incluido el PRO, que ese es otro tema que tenemos que hacer un paréntesis, ¿no? Si incluimos al PRO son más o menos 200.000 militantes, ¿no? Entonces, en un universo mayor, Yasna Proboste, que tiene mejor nivel de conocimiento, posicionamiento público, tiene evidentemente mayores posibilidades, mayores probabilidades de ganar, ¿no? En una participación menor, más reducida solo a los partidos políticos, ¿no? Y a las máquinas, por lo tanto, las estructuras partidarias, evidentemente Paula Narváez podría sacar alguna ventaja, porque la estructura del Partido Socialista está bien aceitada, la DC está llegando un poco tarde a la organización, a la estructura de la campaña misma, porque Yasna Proboste entra tarde, como sabemos, ¿no es cierto?, a la campaña, y por lo tanto en un universo menor, en donde no participe tanta gente que no sea militante, las posibilidades se hacen más interesantes para Paula Narváez. Ahora, si votan mucho menos que eso, es decir, bajo la barrera psicológica de los 100.000 que se ha puesto, ¿no es cierto?, se ha dicho, bueno, hoy día se está hablando de ese número de 100.000 personas que podrían participar. Si votan menos de eso, entonces las posibilidades nuevamente de la senadora Proboste podrían incrementarse, porque si bien es cierto la DC llega tarde, sabemos que en la última primaria de ese partido, donde había ganado Jimena Rincón, ¿no es cierto?, votaron 35.000 personas, ¿no? Entonces, esos son los números sobre los que estamos tratando de hacer proyecciones, pero la verdad que el dato importante va a ser justamente el de la participación, porque en función de los escenarios de participación que se planteen, ¿no es cierto?, puede imponerse una u otro candidato. Claro, y eso ya es lo más relativo que hay a estas alturas. Hablábamos ayer también de la poca información que hay para saber dónde ir si es que alguien quiere votar. La vamos a recordar porque siempre creo que vale la pena que la gente lo sepa. Consulta Ciudadana 2021 con número.cl es la página donde están todos los locales de votación. Hay que saber ¿cómo se llama la se me olvidó la palabra? Circunscripción electoral. Muchas gracias.
Tal cual. Sabiendo eso, se busca luego el local. Y es de 9 a 6, parece, no de 8 a 6 como las típicas, sino que es de 9 a 6, entiendo. Pero claro, bueno. Esa es otra dificultad, Federico, lo que está diciendo Maca, lo que estás diciendo tú, porque hay mucha desinformación respecto de este proceso. Mucha gente piensa que tiene que ir a votar a los mismos establecimientos educacionales que lo hizo en las elecciones pasadas, en las de mayo, por ejemplo, ¿no? O las de gobernadores. Claro, y eso no es así, definitivamente no es así. Hay que hacer como dice Maca, encerrar esa página, buscar el establecimiento. Si uno no se acuerda de la circunscripción, tiene que entrar al CERVEL, ¿no es cierto? Claro, igual ahí hay un link directo para entrar a... Exactamente, digitar su ruta y ahí tú vas a ver cuál es tu circunscripción, donde tienes que votar y después buscar, ¿no es cierto?, el local de votación, lo que hace bien engorroso el sistema y desincentiva la participación, ¿no? Es un factor que hemos comentado bien importante, esto de los locales de votación. Entre paréntesis, ayer se conoció una buena noticia, ¿no?, de que el CERVEL va a tener que implementar acciones para las elecciones de fin de año, de noviembre, y la segunda vuelta probablemente de diciembre, que llevan a establecer que la gente va a poder votar. Esto se va a implementar gradualmente, pero que la gente va a comenzar a poder votar en los locales más próximos al domicilio donde reside. Esa es una buena noticia. Eso no pega para este sábado, no, sino que probablemente las elecciones de noviembre, diciembre, de fin de año. Sí, es una buena noticia. Una buena noticia es simplificar el voto, ¿no? Claro, simplificar el ejercicio del voto. Hay un buen punto en lo que dijiste en el horario. Nicole, quizás tú nos puedes ayudar con eso. Marco, ¿es de 9 a 6? De 9 a 6. Ya. Nicole Martínez, ya que estás ahí en línea, aprovecha de interactuar con Marco Moreno. Sí, Marco, había un análisis, bueno, hemos conversado también con los partidos que están organizando, solo quería agregar que se esperaban entre 1.500 y 2.000 mesas a lo largo del país, según la planificación que tiene hasta ahora Unidad Constituyente. Marco, hay una sensación de que Paula Narváez se fortaleció en el último tiempo, por lo menos en los debates. No sé si crees que eso es un fortalecimiento más bien comunicacional o tiene que ver también con algo más de fondo, de que se afirmó un poco la candidatura, y también cuánto le está pesando a Yana Proboste la democracia cristiana. Lo vimos, por ejemplo, con el tema del proyecto de la despenalización del aborto. Le está pegando muy fuerte su propio partido. Una de las críticas también tiene que ver con personas de la DC, como el senador Jorge Pizarro. Sí, efectivamente, Paula Narváez en las últimas semanas, como decía, ha ido mejorando su performance, especialmente ha aprovechado los espacios que son los debates y ha buscado diferenciarse, ¿no? Una elección siempre es un ejercicio de diferenciación, ¿no? Las elecciones son un plebiscito, siempre, ¿no? Donde hay que decidir y por lo tanto, para que la gente pueda decidir, tú tienes que diferenciarte. Y a eso ha apostado Paula Narváez justamente en la última semana, a marcar una diferenciación con su más próxima contendora, y de verdad, a pesar de todas las teorías que hay respecto de Carlos Maldonado, la verdad que esta disputa es entre las dos mujeres que están compitiendo, ¿no? ¿Bajo ningún punto de vista crees que se puede hacer una sorpresa a Carlos Maldonado? O sea, por estructura de partidos, uno dice cuáles son los tamaños de los partidos, lo veo muy difícil. Si en esta elección van a votar militantes, si solo votaran militantes, evidentemente, ¿no es cierto?, la estructura de militancia del Partido Radical es mucho menor respecto a la del Partido Socialista, del PPD y la democracia cristiana. Por lo tanto, solo ese elemento nos lleva a pensar que es bien improbable, aunque, bueno, estamos ya acostumbrándonos a las sorpresas electorales. Pero dicho eso, creo que efectivamente Paula Narváez ha tenido un mejor desempeño. Yana Proboste, como decía antes, también empieza una campaña tarde, ¿no? Le ha costado a la DC instalar su equipo. Recordemos todo este tema que hubo con el programa de gobierno, que solo se tuvo pocas horas antes del debate del día domingo, ¿no? Y que se lo plantearon ahí las periodistas que entrevistaban a la candidata y senadora Yana Proboste, ¿no? Y por lo tanto, si bien es cierto, Yana Proboste marca mucho mejor en las encuestas, en los estudios de opinión, evidentemente en el trabajo en terreno el Partido Socialista ha ido desplegándose, ¿no? Y eso ha llevado a ir nivelando, como decía antes, la cancha. Recordemos que Paula Narváez está en campaña
si mal no recuerdo, desde enero o febrero, por ahí, ¿no? Cuando fue hecho el anuncio por parte de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Se acuerdan ustedes? Uh-huh. O sea, lleva un tiempo largo en campaña, comparado con la campaña que está haciendo Yanna Proboste, y como digo, es tardía. También lo que plantea Nicole es un elemento que Paula Narváez ha explotado. Paula Narváez ha buscado diferenciarse de Yanna Proboste precisamente en los temas valóricos, ¿no? En los temas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con las libertades individuales. Y ahí Yanna Proboste tuvo un traspié con la votación del proyecto sobre aborto, en donde la diputada Joana Pérez de su partido, miembro del sector de la disidencia, ¿no es cierto?, del sector chaísta, cercana a Juan Chaín, votó en contra del proyecto, generando un hecho político que afectó efectivamente a Yanna Proboste. La senadora Proboste ha salido a decir que ella está en contra, ¿no es cierto?, no es partidaria del aborto, pero entiende que este es un derecho humano y por lo tanto como legisladora va a aprobar el proyecto, ¿no? Es parecido a no sé si Federico se acuerda, una reunión que tuvo el presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, con el Papa, ¿no? Valéry Giscard era muy católico y le dijo al Papa que él digamos, era contrario al aborto, pero él era presidente de los franceses y Francia era un estado laico y por lo tanto él iba a aprobar el aborto en Francia. Algo parecido es lo que está haciendo también la senadora Proboste frente a esta arremetida valórica que ha hecho Paula Narváez. Y por último, claro, la mochila de la ADC evidentemente es una carga que le va a costar a la senadora Proboste de alguna manera sacársela. Es su partido, ella es militante y una reconocida militante de la Democracia Cristiana. Es difícil desdoblarse a pesar de que ella ha intentado con símbolos, con hechos, marcar una distancia con el partido. Su acto de lanzamiento fue en Vallenar, ¿no es cierto?, en su región, al margen de la estructura demócrata cristiana. Es cierto que en su comando hay gente de la ADC, pero también fundamentalmente son otros los que forman parte de su estructura. Por lo tanto, como decía antes, esto es producto del intento de Paula Narváez de marcar una diferenciación, ¿no es cierto?, respecto de la senadora Proboste, porque, insisto, una elección de primaria y cualquier elección se trata de eso, se trata de diferenciarse, de marcar puntos de vista distintos para que la ciudadanía pueda optar entre esas opciones. Estamos conversando con Marco Moreno, analista político, doctor en ciencia política. Marco, a mí me gustaría saber tu impresión de las consecuencias políticas de quien gane, porque puede ganar, lo más probable, como tú dices, que va a ser una de las dos mujeres, ¿no? Paula Narváez o Yanna Proboste, una por el partido, candidata del Partido Socialista, la otra del Partido Demócrata Cristiano, por mucho que tenga un perfil atípico dentro de ese partido, pero es del Partido Demócrata Cristiano, y sus posibilidades en una elección presidencial, que todo indica que son completamente distintas las posibilidades. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias al interior de esta centroizquierda, para la centroizquierda, para lo que hoy día le llaman unidad constituyente, pero es la centroizquierda, la antigua concertación con algunas adiciones, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? No, porque si gana Paula Narváez, algunos dicen que sería una victoria pírrica, que claro, podría ir a la papeleta en la elección presidencial, pero le va a ir mal en la primera vuelta, porque pasarían a la segunda vuelta, todo indicaría, Boric y Sichel. En cambio, si gana Yanna Proboste, podría ser ella la segunda en la papeleta, es decir, que a la segunda vuelta pase Boric y Yanna Proboste y deje fuera a Sichel, como pasó en la gobernación de Santiago. Es decir, ¿cuál es la consecuencia para el sector? Gane quien gane. Otros dicen que si gana Yanna Proboste, el sector sigue existiendo a la centroizquierda. En cambio, si es que gana Narváez, vuelvo al dicho de la victoria pírrica, porque se acaba la centroizquierda, porque Boric crecería hacia la derecha y Sichel hacia la izquierda, y se acabaría ese sector histórico de la antigua concertación. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Sí, es bien interesante, y esa es la pregunta clave, diría yo, respecto del resultado que vamos a conocer el día sábado por la noche. Y es importante porque lo dijimos la vez pasada aquí mismo con ustedes, Federico, Macarena, en el sentido de que las primarias
siempre generan lo que se conoce como un efecto divisivo, ¿no? Siempre generan divisiones. Vean ustedes lo que está pasando, que todavía, después de más de un mes de la primaria del 18 de julio, o cercano a un mes, la situación entre el Partido Comunista y el Frente Amplio no termina de resolverse del todo, ¿no? Siguen habiendo ahí disputas, tensiones. Bueno, aquí puede ocurrir también esto que llamamos el efecto divisivo, es decir, el efecto de división que se producen en las coaliciones, ¿no? Y el riesgo que hay aquí, como muy bien lo planteaba Federico, yo lo comparto, es que si gana la senadora Proboste, ¿no? En parte de los sectores que apoyan a Paula Narváez, en el Partido Socialista, y ya hemos visto señales en esa dirección, podría haber la posibilidad de desmarcamiento de la candidatura de Proboste, ¿no? De cara a la elección de primera vuelta, en el sentido de que había desafección, no es su candidata, esta elección no es vinculante, por lo tanto esta primaria, esta consulta no tiene ninguna obligatoriedad para quienes participan de ella, a diferencia de las primarias legales que sí son vinculantes en el caso de los candidatos. Por lo tanto, podría tener una situación compleja en el sentido de que una parte, no sabemos cuánto, la mitad o el todo del mundo socialista, PPD, finalmente termine, ¿no es cierto?, yéndose detrás de la candidatura de Gabriel Boric. Si ocurre al revés, ¿no es cierto?, si gana Paula Narváez, podría pasar lo mismo con la democracia cristiana, que podría sentirse desafectada de este resultado. Digamos, plantearía cuestionamientos de forma. Ya hemos dicho que desde el punto de vista de la organización y logística hay dificultades. Por lo tanto, el efecto de división es la principal consecuencia que puede tener esto de cara, ¿no es cierto?, al resultado del sábado. Por eso es que hay tanta premura en cerrar la lista parlamentaria, ¿no? Porque de alguna manera, si tú abrochas, si cierras una propuesta de lista parlamentaria, ¿no?, los partidos quedan un poco amarrados a esos pactos. Recordemos que la inscripción, como decía Macarena, es el día del lunes 23, ¿no?, hasta las 12 de la noche. Entonces, esas horas van a ser frenéticas. El domingo, durante todo el lunes, me imagino que Nicole va a estar reportando intensamente eso, porque ahí va a estar la clave, ¿no? Ahí vamos a ver el efecto que tuvo la primaria del día sábado, o la consulta, en el sentido si los partidos de este conglomerado, de lo que es la centroizquierda, tienen lealtad, ¿no es cierto?, tienen de alguna manera cohesión para afrontar el resultado, sea cual fuere, ¿no? Y esa es la gran incógnita, que no sabemos efectivamente si el resultado los va a dejar satisfechos a todos. Probablemente no, y eso puede ser lo que incline, ¿no es cierto?, el cambio en la correlación de fuerzas, que podría beneficiar a la candidatura de probablemente de Gabriel Boric, pero también, ¿no es cierto?, a la de Sebastián Sichel. A lo mejor hay un sector de la democracia cristiana que decida que Boric no es su opción, ¿no es cierto?, y al no tener candidato, busque en otras opciones presidenciales un camino. Entonces, Boric y Sichel también van a estar muy expectantes del resultado del día sábado, que probablemente lo vamos a conocer muy tempranamente, porque por el volumen de participación no va a ser mucha la gente que pueda a lo mejor participar, y eso es el fantasma que hemos dicho que tiene esta actividad. Por lo tanto, el efecto divisivo, de división, no es a lo que tenemos que estar atentos el día sábado en la noche. Ese día sábado en la noche vamos a saber también si es que va a aparecer una mujer en las candidaturas presidenciales o no, porque quién sabe, yo sigo insistiendo que puede dar la sorpresa todavía a Carlos Maldonado, dependiendo quién vaya o no a votar. Como tú dices, Marcos, si es que van solo militantes, la cosa cambia, pero quién sabe cómo avanza. Recordemos que es consultaciudadana2021.cl, la página donde pueden saber su local de votación, quienes quieran ir a votar, que también recordemos que pueden ir todas las personas que no están inscritas o militen en los partidos que participaron de las primarias oficiales, y también pueden votar quienes están militando en los partidos que van en esta consulta ciudadana. No sé si se queda claro con cómo lo expliqué, espero que sí. Sí, incluido hasta ahora el PRO, Federico, que no sabemos qué va a hacer con la resolución que debe despejarse hoy día por parte del CERVEL, porque el CERVEL dijo que el padrón estaba cerrado, ya estaba auditado, y vamos a ver si el tribunal le obliga, ¿no es cierto?, que hay un choque de trenes entre dos instituciones por el tema desatado por
digamos, los derechos políticos de Marco Enrique Minami. ¿Y qué va a hacer Meo si esto es ratificado, no? Va a inscribir su candidatura presidencial, lo que va a tener efecto carambola sobre lo que va a ocurrir el sábado. Por lo tanto, muy atento también a ese dato de hoy día. Hoy día se define, claro. Lo que pasa es que, para los que no lo recuerdan, o no se informaron ayer, el Tribunal Constitucional había ordenado reinscribir en los registros y le había devuelto los derechos políticos al principal asesor de Meo, señor Warner. Lo pronuncio bien, no sé, pero y eso el Tribunal Constitucional ayer conocía lo mismo que había pedido Warner, lo había pedido Meo, es decir, que le restituyan sus derechos políticos. No obstante, hay un juicio pendiente, pero que no podían quitárselo mientras no hubiera condena. El Tribunal Constitucional accedió también a lo de Meo, pero el CERVEL le contestó que ok, pero después de la elección, porque antes de la elección ya estaba todo cerrado, así que ok, su sentencia vale, pero vale después de la elección, lo que dejaría a Meo sin opción de presentarse, que tiene ganas de hacerlo, nadie sabe bien por qué, porque genera mucha distorsión y puede dejar al PRO fuera de la lista parlamentaria, así que se presenta. ¿Por qué lo quiere hacer Meo? No sé, ahí hay una operación política que yo no logro dilucidar, y me gustaría que tú, Marco Moreno, podrías darnos luz en eso antes de terminar. Sí, efectivamente, tú decías muy bien. Hoy día vamos a ver qué pasa entre el CERVEL y el Tribunal Constitucional, porque va a insistir el Tribunal Constitucional respecto de la restitución de estos derechos políticos. Por eso decía que hay un choque de trenes respecto de dos organismos. Claro, entre el Tribunal Constitucional y el CERVEL. Y el CERVEL, exactamente. Y evidentemente el efecto que esto puede tener es que el PRO no participe, que es así, y Marco Enrique Minami está interesado en mantener su candidatura presidencial. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta, cuando genera tanta distorsión en el mundo que ya está muy complejizado, ¿no?, que es de la centroizquierda. Claro, ¿por qué tiene que ver que aquí hay un proceso judicial abierto? El proceso no se ha cerrado porque no se ha resuelto sobre el fondo de la cuestión. Claro, falta el juicio oral. Falta el juicio oral. Oye, Nicole Martínez también, perdón que te interrumpa, Marco, que Nicole también tiene algo que decir en torno a la discusión interna y del PRO. A ver. Si nos puedes ayudar. Bueno, que Federico preguntaba por qué va Marco Enrique Minami. La pregunta que se hacen en el PRO es ¿por qué no? Esa es la discusión que dio el PRO. ¿Por qué no llevar a Marco Enrique Minami? Y hasta ahora lo que ellos dicen es que no tendrían por qué plantarse detrás de una candidatura presidencial que salga de esta consulta ciudadana, que ellos, recordemos, no apoyan, no son parte, no quisieron participar de ella, se restaron. ¿Por qué tendrían que apoyar a un candidato o candidata que ellos dicen va a salir tercero? Entonces la pregunta que se hicieron en el PRO es ¿por qué no tendríamos que llevar a Marco Enrique Minami si hay presunción de inocencia, dicen ellos, y la discusión de hecho la van a dar el domingo, el día después de la consulta ciudadana, donde se va a decidir y anunciar si finalmente van a insistir con una candidatura presidencial de Marco Enrique Minami o no. Y hay que recordar también que dentro de esa misma lógica se le ofreció un cupo senatorial a Rodrigo Peña y Lillo, que eso también está en conversación. Sí, yo creo que le da un punto de negociación a Meo. Ese es el punto. Es un elemento de negociación. Totalmente, claro, porque lo deja con una carta muy importante, la amenaza de inscribir su candidatura el día lunes, ¿no? Por eso que muchos están hablando de que la lista parlamentaria sería el espacio de negociación, ¿no?, para evitar que Meo, resuelto este tema entre el Tribunal Constitucional y el CERVEL, baje o no siga adelante con una candidatura presidencial y se concentre con una candidatura a diputado. Dicen que por el distrito 8, ¿no?, se concentre allí, más los otros cupos, el candidato a senador de Rodrigo Villalillo y el de, ojo, la repostulación de Alejandro Guillé por la región metropolitana. Entonces, ahí hay una negociación parlamentaria que va a ser el as bajo la manga que tiene Marco Enrique Minami para enfrentar las próximas horas. Es un ajedrez, es decir, él hace de ¿cómo se llama?, de la pieza principal que la puede votar para que las otras puedan jugar.
Exactamente, un gambito, ¿no? Claro. Oye, ¿cómo un gambito que se puso tan de moda? Gambito de dama. Oye, Marco, y para terminar, ¿cómo interpretas tú este intento majadero de Peñailillo, Rodrigo Peñailillo, de tratar de llegar a la senatorial? No resultó por el PPD y ahora quiere llegar por el PRO y el PRO quiere apoyarlo, cuando eso es como el recordatorio más grande del caso Soquimich, de SQM, de la corrupción, de la política. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Debe haber también una operación política que yo no soy capaz de dilucidar. Sí, evidentemente siempre hay que pensar en los blindajes, ¿no? Que podría dar de ser electo un cargo parlamentario, y también las pasadas de cuenta. Recordemos que la política es sin llorar, ¿no? Y siempre se busca el poder para usando el poder pasar las cuentas que corresponda, y me imagino que Rodrigo Peñailillo tiene varias cuentas anotadas en su libreta respecto de todo esto que hemos estado comentando, sobre todo de decisiones del Partido por la Democracia. Bueno, ya son las 9:06. Nos encantaría seguir alargando esta conversación, pero bueno, la próxima semana sin duda tendremos mucho más que seguir analizando con ustedes. Marco Moreno, Nicole Martínez, muchas gracias como siempre por estar aquí en las mañanas de jueves en El Mostrador en la Clave. Chao, muy buenos días. Buen día. Chao, también. Buenos días, gracias. Bueno, y antes de irnos a una nueva pausa, quiero invitarlos a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito donde más de 900.000 socias y socios cumplen sus sueños. Copeuch es un lugar con personas comunes y corrientes, como tú, como yo, donde todos ganan. Puedes conocer su oferta de productos y también servicios financieros en copeuch.cl. Y quédate aquí en elmostrador.cl, radiolaclave.cl y la 92.9. Estamos haciendo El Mostrador en la Clave y ya volvemos con más. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en la Clave.